Pues hola, ¿qué tal amigos? En este video les voy a explicar un paso a paso de cómo crear una base de datos en SQL Server para lo que viene siendo una agencia de autos. En este ejemplo lo que vamos a trabajar es tablas, llaves primarias, llaves foráneas, triggers. Pues bueno, la idea principal de esta base de datos es controlar el stock de autos de una agencia. Es decir, registrar cuántos autos hay disponibles, cuándo entran nuevos autos al inventario, cuándo salen autos por venta y además pues lo que vamos a estar haciendo es guardar un respaldo cuando se actualiza pues esa información. Y pues bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es posicionarnos, poner el create database, que es lo básico. En este caso, de nosotros se va a llamar agencia de autos o agencia autos. Se va a llamar agencia autos trigger, ¿verdad? Y pues bueno, ponemos go. Use agencia. Aquí me marca una que yo ya previamente antes tenía, por eso es que le estoy poniendo trigger. Si ustedes tienen lo mismo o una base de datos con un nombre igual, les recomiendo cambiarlo, o sea, ponerle trigger u otra cosa, para que no haya errores, problemas, porque si no, no van a poder crear lo que viene siendo la base de datos. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es crear una base de datos llamada agencia de autos trigger. Eh, la palabra go nos sirve para separar bloques de instrucciones en SQL. Después con use le indicamos al sistema que vamos a trabajar dentro de esa base de datos. Y pues bueno, seguimos creando la tabla principal que va a ser tabla auto. En la tabla auto vamos a poner create table, lo mismo, create table va a ser auto, se va a llamar auto. Abrimos el paréntesis, n auto int not null el primary key. Ya les explico para qué funciona el not null. Permítanme terminar el bloque y ya les explico de qué va el not null. Cerramos este paréntesis y así quedaría, ¿verdad? Ok, bueno, esta tabla nos va a servir para almacenar la información principal de los autos. El campo NAuto es el identificador del auto, es un entero, no puede estar vacío, por eso le pusimos el not null y además es una llave o una clave primaria. Eso significa que cada auto tendrá pues un número único, ¿verdad? El campo stock representa la cantidad disponible de este auto en la agencia y el campo fecha pues guarda la fecha en que se registró dicho dato. Ok, bueno, lo que vamos a hacer ahorita previamente va a ser un insert de un auto para probar, ¿verdad? Ponemos así 10 head date. El head date ya les explico para qué funciona. Ok, lo que estamos haciendo aquí es agregando un auto con identificador 1, que es este, y con un stock de 10 unidades, que es este. Estas son las 10 unidades. Ahí permítanme, hubo un error. Ahí están el identificador, las unidades y la fecha actual del sistema usando la función del getDate. Bueno, seguimos. Vamos a poner lo que viene siendo el select
select asterisco from para poder ver la tabla auto en este caso. No ejecuto para que al finalizar ejecutemos todo y se los explique nuevamente de manera un poquito más rápida. Aquí vamos a crear la tabla entrada de auto. Ponemos tabla entrada auto, así lo dejamos. Ok, create table, que se hace para crear una tabla. Ponemos entrada auto, abrimos paréntesis, entrada y no null para que no sean los campos vacíos. El primary key, ponemos el primary key, coma, n auto, int. Aquí sí hay que poner mucha atención, mucho cuidado, porque esta va a ser la llave primaria y va a estar apuntando a auto y a su identificador. Si nosotros ponemos en este punto algo mal, lo que haría es provocar un error. Entonces la tabla estaría apuntando a otra cosa si nosotros lo hacemos mal, y pues el proceso no nos va a salir. Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado de saber indicarle al sistema hacia dónde queremos que apunte la llave foránea. Cerramos y bueno, pues así quedaría la tabla de entrada de auto. Esta tabla nos sirve para registrar cuando llegan autos nuevos a la agencia. El N-auto en este caso es una llave foránea que, como les comentaba, se relaciona con la tabla auto. Esto quiere decir que cada entrada pertenece a un auto que ya existe en la tabla principal. La cantidad de entrada indica cuántos autos ingresaron y pues guarda la fecha del movimiento. Por siguiente vamos a crear el primer trigger que nos va a servir para registrar las entradas. Entonces comentamos y ponemos trigger registrar entradas. También es importante que comenten su script para que no se pierdan, ¿verdad? Para que tenga un orden. Y empezamos. Bueno, siguiendo vamos a crear la tabla de salida de auto. Ahora vamos a crear la tabla donde se registrarán pues vaya, las salidas de autos, ¿no? Entonces aquí comentamos y ponemos tabla salida de auto y la dejamos así. Bajamos y ponemos create table salida auto, abrimos paréntesis, número salida, entero, tipo entero, not null, para que no haya los campos vacíos, primary key, coma, auto, pero lo ponemos así, foreign key, va a ser la llave foránea, referencias, en este caso auto y auto auto, cerramos, coma, cantidad salida, tipo entero, y definimos la fecha
como ya sabemos, se ocupa el datetime. Y pues bueno, cerramos y así quedaría la tabla de salida de autos. Esa tabla se va a utilizar, por ejemplo, cuando se hace una venta y el auto se registra que sale de la agencia. Entonces lo que va a hacer esta tabla es registrar que ese auto ya salió y lo va a hacer automáticamente con el trigger de salida, que ahorita vamos a escribir y a explicar. Aquí ponemos trigger salidas, ¿no? Trigger salidas. Ok, empezamos create trigger. Sí, vamos a crear una tabla de respaldo, un backup de lo que se fue disminuyendo o lo que fuimos quitando. Esto va a ser como un historial. Entonces vamos a hacer create table. Vamos a ponerle auto respaldo. Ponemos así. Ponemos n auto de tipo entero. Aquí van a ser de tipo entero todas, ¿verdad? Y la fecha pues va a ser datetime. Vamos a poner aquí fecha eliminación del tipo datetime, ¿verdad? Ponemos así. Yo creo que vamos a separar un poquito más esto, un poquito más separado. Y bueno, esta tabla nos va a servir para guardar pues como una especie de historial. Aquí se almacenan los datos anteriores del auto. Por ejemplo, cuando se haga una actualización en la tabla principal, aquí nos va a estar apareciendo su historial. Cuando salió el auto, cuando entró el auto y pues así, ¿no? Ahora vamos a crear su trigger de ese respaldo. Lo vamos a crear ahora. Entonces ponemos trigger bitácora. No, mejor le ponemos trigger respaldo, ¿verdad? Lo que hace es guardar en autorrespaldo los valores anteriores del registro antes de que fueran modificados. La tabla lógica deleted en este caso contiene los valores viejos del registro ya actualizado. Entonces, gracias a este trigger podemos tener un respaldo de cómo estaba la información antes del cambio. Y con setNoCount se utiliza para evitar mensajes adicionales de filas afectadas y hacer más limpio el proceso. Por consiguiente, lo que vamos a hacer es crear el trigger para eliminar una entrada. Ahora vamos a crear otro trigger. Está un poquito largo, pero está sencillo. No es muy difícil como parece. Vamos a crear un trigger de eliminar una entrada. El trigger nos va a servir para mantener la consistencia de los datos. Si una entrada había sumado autos al stock y pues luego esa entrada por alguna razón se elimina, entonces el sistema debe corregir el stock restando esa cantidad. Eso es exactamente lo que hace este trigger. De esta manera evitamos que el inventario pues quede mal. Y como prueba final vamos a ejecutar un par de consultas, un par de instrucciones que vamos a hacer. Un par de inserts. Entonces ponemos
Después lo que estamos haciendo son cuatro acciones, 4 inserts. En el primero lo que estamos haciendo es insertando una nueva entrada de 3 autos. Después insertamos una salida de un auto y luego actualizamos manualmente el stock del auto, que es esta, a 20. Y al final eliminamos la entrada con número 3. La eliminamos. Cada una de estas acciones activa los triggers correspondientes que ya hemos escrito. Y bueno, la entrada suma stock, la salida resta stock. La actualización lo que nos va a hacer es generar un respaldo y la eliminación de la entrada. Corrige nuevamente el stock automáticamente. Y para terminar vamos a hacer unas cuantas consultas para chequear las tablas. Aquí vamos a poner solo select asterisco from. Select asterisco from auto y así con todas las demás. A ver, permítanme. Lo que voy a hacer es copiar y e ir pegando más así. Las que vamos a utilizar. Entrada, out. ¿Verdad? Aquí bajamos. Salida, out. Y ponemos auto, respaldo. Pues bueno, estas van a ser las consultas que vamos a ocupar al final. Por consiguiente, lo que vamos a hacer es ejecutar la base de datos para ver que todo corre perfectamente. Damos create database sin errores, use sin errores, tabla auto. Ponemos a prueba los inserts y vemos que todo va correctamente. Ejecutamos esto, que es la tabla. Perfecto, no nos da ningún error. El trigger de registrar entradas sin ningún error. El insert entrada de autos sin errores. Y pues miren, aquí ya tenemos la suma de 5. Entonces aquí tenemos 15, ¿verdad? Aquí tenemos la tabla de salidas y su respectivo trigger de salidas. Tenemos el insertamos sin mayor problema, ¿verdad? Todo nos está ejecutando perfectamente. Ejecutamos ese trigger de eliminar la entrada y sin problemas, miren. Ejecutamos y también ejecutamos sin problemas. Aquí si seleccionamos todo y ejecutamos, pues miren, perfecto, no tenemos problemas. Nos marca los stock, la cantidad de entrada, la salida, lo que pusimos aquí, y aquí está nuestra tabla de respaldo. Y pues bueno, amigos, eso sería todo. Hasta aquí mi explicación de lo que vienen siendo los triggers. Son sencillos, no son muy difíciles. Son útiles porque te ayudan a automatizar procesos importantes y en este caso nos ayudan a actualizar el stock de autos sin hacerlo manualmente. Y pues bueno, muchas gracias por ver este video, espero que les haya servido. En la descripción del video les voy a dejar el código por si ustedes también lo quieren poner a prueba. Y pues bueno, esto sería todo, nos vemos hasta el próximo video, adiós.